palabra de Dios, a centrarnos en algún texto que sea edificante y con la participación de los hermanos que ellos nos van a hacer preguntas, de modo que el texto salga más claro y cómo no quisiéramos escucharles a ustedes también que nos trajeran sus preguntas. La propuesta de hoy es que estudiemos sobre Daniel capítulo 10. Así que si ustedes tienen sus Biblias, ábranlas por favor. Vamos a leer el texto. Daniel capítulo 10. Si les parece, hermanos, podemos leer todo el texto y entonces luego empezar a hacer los comentarios. O sea, tenemos la base de la lectura del texto bíblico, ¿sí? Podemos leer unos cuantos versículos cada uno, si les parece. Miramos, contiene 21 versículos, somos 4 versículos cada uno. ¿Sí? Adelante, Rodolfo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Muy bien. Y alcé mis ojos. Hasta ahí nomás. Sí. Versículo 5, Lidia, adelante. Okay. Entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como crisólito y su rostro como el aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sin embargo, cayó sobre ellos gran temor y huyeron para esconderse. Yo pues quedé solo y vi esta gran visión. No quedaron fuerzas en mí, más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Muy bien, versículo 9 leo yo en adelante. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y el versículo 13 dice: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Versículo 17 al 21. Pues, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: varón muy amado, no temas, paz a ti. Ten buen ánimo y esfuérzate. Y hablando él conmigo, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo:
¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y saliendo yo, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está anotado en la escritura de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy bien. Amén. 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 Este capítulo 10 de Daniel es sumamente interesante porque revela un conflicto grande que hay entre Miguel y un príncipe que acá se menciona, príncipe de Persia, luego otro de Grecia. Pero antes de abordar el tema y hacernos las preguntas también, permítame hacer una reflexión de la palabra príncipe, así nos queda claro de qué estamos tratando, y especialmente la conclusión hermosa que seguramente todos vamos a llegar. Y es que la palabra príncipe que aparece aquí en el libro de Daniel es una palabra hebrea que tiene varios significados, pero nunca significa algo, y es lo que nos va a interesar y vamos a descubrir. La palabra príncipe, zar se dice en hebreo, significa príncipe, significa oficial del rey, gobernante, también se refiere a los eunucos, pero nunca se refiere a un rey, curiosamente, ¿sí? En Daniel, los capítulos pares 8, 10 y 12, aparece esa palabra príncipe refiriéndose a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y los capítulos impares 11, 9 y 11 usan la palabra príncipe, pero la palabra hebrea es otra, es Nagid, y habla del príncipe del pacto. En otras palabras, aquí voy a invitarles a que me acompañen para ver entonces esta palabra príncipe refiriéndose a Miguel o a Jesús en su ministerio celestial y luego también en su ministerio terrenal. Capítulo 8 de Daniel. Es tratar de ver la esencia de la palabra príncipe, que es la que nos va a interesar. Daniel capítulo 8, versículo 11, dice allí que el enemigo se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Como el enemigo ataca a ese príncipe de los ejércitos, y luego esta visión se explica, fijémonos, en el versículo 25. Ahí da más detalles de ese conflicto de ese enemigo contra el príncipe. 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ese príncipe de los príncipes es Cristo, allí morando en el cielo. ¿Por qué decimos esto? Vamos a reforzar este concepto del primer capítulo. Recuerden que son pares, 8, 10 y 12. Miremoslo en Josué, capítulo 5. Recuerden que esta es una introducción, para que luego tengamos el diálogo. Así vamos a ver en detalle qué pasó allí en el capítulo 10, que es el capítulo que nos interesa ahora. Entonces, miremos esta introducción. Josué, capítulo 5. Hacia el final aparece un gran príncipe. Josué 5, 13 en adelante. Dice, ¿alguien lo quiere leer? Podemos leer. Versículo 13 en adelante. Sí, por favor. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Tremenda revelación, este texto precioso, que antes de la toma de Jericó se le aparece al gran líder, al capitán de las huestes israelitas, Josué, se le aparece un ser y se revela como príncipe del ejército de Jehová. Pero no es un ángel común, es un ser celestial, viene del cielo. No es un ángel porque aquí acepta la adoración y aún la exige. El texto dice que Josué lo adoró y aún cuando Josué habla con él, la voz le dice: sácate los zapatos, porque donde tú estás es tierra santa. Las mismas palabras que en Éxodo 3
allí Dios le dice a Moisés cuando estaba frente a la zarza ardiente. Así que vemos que es de la misma naturaleza, son iguales. Es Dios que se le aparece a Moisés, Jehová, y aquí vemos a el príncipe, el zar, por excelencia, que se le apareció a Josué y acepta la adoración, en contraste, si nos acordamos con Apocalipsis, cuando Juan de Apocalipsis se arrodilla ante el ángel para adorarle por las cosas maravillosas que veía, y en 2 ocasiones, ¿qué dijo el ángel? No lo hagas, somos compañeros de servicio. Entonces, ya estamos mirando a este príncipe, ya dijimos capítulo Josué 5, pero Daniel 8, muy bien. Ahora vamos a Daniel 10, Daniel 10, es el texto que estamos estudiando nosotros. Fijémonos que aparece varias veces la palabra príncipe, pero la que nos interesa de este ser majestuoso del cielo está en el versículo 21. Daniel 10, 21. ¿Alguien lo quiere leer acá? Daniel 10, 21 dice: pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. En el libro de la verdad, ninguno hay que me apoye contra esto, sino solo Miguel, vuestro príncipe. Vuestro zar. Entonces ahí tenemos otra evidencia de que ese gran príncipe se llama Miguel y es el príncipe que está de parte de tu pueblo. Y una evidencia más en el capítulo 12, 1. Recordemos entonces, capítulos pares, refiriéndose a Jesús, son 8, 10 y 12. Se usa la palabra zar. 12, 1 ahora, ¿alguien lo quiere leer? Daniel 12:1 y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, entonces absolutamente habla de Miguel, es el gran príncipe. Capítulos 10 y 12, capítulo 8 es el príncipe de los ejércitos de Jehová, y Josué, capítulo 5, miramos que es de ser que acepta la adoración y aún la exige. Indudablemente es un ser majestuoso que está en el cielo, que acepta o pide la adoración. Pero también la palabra aquí de Daniel, el libro de Daniel, trae también príncipe, pero en su ministerio terrenal. Así que estamos mirando a príncipe en el ministerio celestial, zar, capítulos 8, 10 y 12, y en su ministerio terrenal, capítulos 9 y 11, usa la palabra hebrea nagid. Y miremoslo, entonces así completamos este concepto de príncipe, celestial y terrenal. Miremoslo en el capítulo 9, versículo 25, al describir la profecía de las 70 semanas. Daniel 9, 25. Muy bien, ¿alguien lo quiere leer? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. Allí la palabra hebrea es nagid y Mesías príncipe es Jesús. Decimos entonces el ministerio terrenal de ese príncipe, un príncipe en su ministerio terrenal. Y lo mismo en el otro capítulo impar 11. Abrimos pues Daniel 11 y con esto ya vamos completando el concepto de príncipe, ministerio celestial, ministerio terrenal. 11 versículo 22. ¿Quién lo quiere leer? 11, 22. Capítulo 11, versículo 22. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Muy bien. El príncipe del pacto es Cristo. E incluso al estudiar Daniel 11, este es un punto histórico muy interesante porque estamos mirando que fue en el año 31, ya que la profecía de Daniel 11 va a narrar hechos históricos y uno mira tanto símbolo aquí y allá, pero entramos a un punto sumamente seguro, que es el príncipe del pacto cuando él fue destruido, es decir, en su encarnación o cuando estuvo en la carne, en el año 31. Entonces, la palabra ahí es nagid. Ok, entonces ya tenemos capítulos 8, 10, 12, zar, que significa príncipe celestial, y capítulos 9 y 11, impar, nagid, que significa
príncipe, pero en su ministerio terrenal. Ahora bien, lo interesante es que esa palabra nunca significa rey. Y aquí viene la discusión. ¿Contra quién peleaba Gabriel? Y ahí les voy a pedir a mis hermanos que me ayuden. A ver, vamos a leer el texto. Estamos en Daniel 10. Ya tenemos una base, ¿verdad? De príncipe. Que hay varios príncipes que van a aparecer en capítulo 10. El héroe nuestro es Miguel, que aparece en 10:21. Es nuestro Dios, el gran príncipe, el gran zar. Pero aquí que están otros príncipes que nunca son rey. Eso es lo que importa. Ok, vamos a ver en versículo, leo yo, capítulo 10, versículo 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué interesante cómo el Señor contesta la oración, dice, a causa de tus palabras, yo vine acá, me han enviado, acá estoy yo, porque tú oraste. Entonces, la oración intercesora, cuando nosotros oramos positivamente, Dios contesta, ¿y qué más? Envía ángeles. Aquí envía a alguien, eso es, envía la respuesta. Y entonces, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, mis amigos, podremos comentar qué quiere decir esta lucha que tiene Gabriel, que es el responsable de la visión. Él fue enviado en respuesta a la oración de Daniel, y viene Gabriel y se enfrenta con un problema. ¿Cuál es? El príncipe de Persia, peleando bien reciamente, y nadie le ayuda, sino vino Miguel, uno de los principales príncipes, así que hay varios, pero este es el principal. Y entonces vino para fortalecerlo. ¿Fortalecerlo de qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Les dejo a ustedes. Hablé demasiado. Entiendo, pastor, de que hay una lucha aquí entre el bien y el mal. A ver. Porque hay un poder que está representado por este príncipe del reino de Persia que se opone por 21 días al ángel Gabriel. Y no hay ser humano que podría pelear contra el ángel Gabriel ni un solo instante. Muy bien. Entonces, recordemos que en este mundo está dominado por el príncipe de las tinieblas. Fue el príncipe que fue a tentar a Jesús al desierto cuando él terminó su ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces, ¿verdad? Usted entiende que esta es una lucha espiritual, de espíritus. Es una lucha entre el bien y el mal espiritual, tiene que ser espiritual, del modo visto desde el punto de vista histórico, por toda la historia de la tierra. Y tiene que ser visto también como una lucha frontal hoy en día. Muy bien. Porque hoy en día aquí tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Y eso es literal. En cambio, de ahí también tenemos lucha espiritual entre la carne y el espíritu que no pueden estar juntos. ¿Tendríamos textos en mente donde se nos hable de una guerra espiritual, de espíritus, donde ellos se meten, salen? Porque uno supone que cuando hay guerra, pues se unen naciones, pelean naciones allí, Primera, Segunda Guerra Mundial, y cuántas otras guerras. Pero una guerra donde haya seres espirituales, ¿tenemos en mente algunos textos? Tenemos Colosenses. O Efesios 6. Efesios 6. Perfecto. Vamos a leer entonces Efesios 6. Correcto. Busquemos. Queridos amigos, en donde nos estamos introduciendo, y creemos que el planteo que está haciendo Elvio es correcto, es en una lucha de espíritus. Ya no es una lucha carnal, de ejércitos que se pelean entre ellos. Aquí hay una lucha de seres que no podemos ver, gracias a Dios, que están revelados en Daniel capítulo 10. Y luego veremos la participación del hombre en esa lucha de esos seres espirituales, los buenos y los malos. Pero miremos primeramente el texto de Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Alguien lo quiere leer? Del 10 para que tengamos... Ok, del 10.
Eso es. Del 10 al 12. Del 10 al 12. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow. Yo quisiera preguntarles a ustedes, denme su comentario de una descripción impresionante de una lucha que hay contra huestes espirituales. Voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo podríamos probar, ya que no los podemos ver, que hay tal lucha ante una persona que nos lo plantea contrario? Él lo niega, no, es una ilusión, yo voy a pelear porque quiero, pero acá no, estamos imaginando. ¿Cómo demostramos que el texto es verdad? Bueno, y podemos notar en las tentaciones del Señor Jesús, Muy bien. Cuando fue llevado al desierto, y ahí creo yo que el Señor Jesús ahí, ese párrafo en la palabra de Dios es literal, donde el Señor Jesús se enfrenta con el enemigo y el enemigo le hace ciertas declaraciones. Y la primera es: convierte estas piedras en pan. Y la segunda, Que lo llevó al pináculo. sube al templo. Al pináculo. Y la tercera le pide que le adore. Ahí se ve, para mí, claramente la lucha entre el bien y el mal. Algo real que quedó escrito para que nosotros podamos decir, no es ficticio. O no es un mito. No es un mito, fue algo real. No sé, para mí es muy... Muy bien. Quisiera escucharle sus opiniones también. Recuerden que ustedes son los que preguntan y el pastor contesta. Muy bien. Pastor, tengo aquí, disculpe, en 2 Corintios capítulo 11, hablando de los falsos apóstoles. Muy bien. Abrimos 2 de Corintios, 2 Corintios capítulo 11. Dice que el 13, vamos a hablar del 12, mas lo que hago, escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios, Sí. mas lo que hago haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces esto lo tenemos en una presencia espiritual en todas partes de nuestra vida, en todos los lugares, tanto terrenales como celestiales, pero que dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien. Comento lo siguiente, y es que en este texto que se nos hace leer, versículos 13 y 14, hay una evidencia física y una evidencia no física, inmaterial. La evidencia material son esos falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles, predicadores o pastores, diríamos hoy. Entonces los podemos ver, escuchar y hasta alternar con ellos. Pero la otra evidencia inmaterial es la que viene a continuación, cuando dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esa experiencia Jesús la tuvo en la revelación de Mateo. Imaginemos que cuando Jesús está en el desierto con 40 días de ayuno y un ser se le aparece. ¿Cómo apareció? Muchas veces, como nos lo han pintado en las películas, un ser horrible, contridente. No es así. No. Para poder seducir a alguien, se usó el mejor atuendo, tal como el texto acá nos lo dice, ángel de luz. Así pues, se le apareció este ser malévolo a Jesús como un ángel de luz, para poder seducir a Cristo. Bueno, entonces, esa es la evidencia, yo digo, inmaterial. La palabra de Dios efectivamente trae
las pistas para que creamos que si bien hay una lucha externa, material, como acá el texto nos dice de falsos apóstoles y falsos predicadores, pero esto obedece a un agente inmaterial, invisible, un espíritu que hay en los aires. Entonces, este espíritu, que ahora vamos a leer otro texto más, existe, es real, y Dios pide que creamos en ello, en esta revelación. El texto aparece en Efesios capítulo 2. Así que este tema que ahora vamos a ver la participación de Daniel, pero recordemos, estamos en Daniel 10. Daniel 10 nos muestra a Gabriel peleando, teniendo grave batalla con el príncipe o contra el príncipe de Persia. ¿Y quién era este príncipe de Persia? Un agente diabólico tutelar. Queridos amigos, imaginar que en nuestros países, en nuestros gobiernos, pensemos en los países latinos de Centroamérica, Sudamérica, cada país tiene su agente diabólico tutelar, es decir, el que está guiando allí, entrándose en las cámaras, emponzoñando la mente del mandatario y de los que le acompañan. Y es la parte que le toca al creyente. De eso queremos hablar según Daniel capítulo 10. Pero antes hace falta este otro paso, y es creer en la revelación bíblica de que hay espíritus malignos. Aunque no los podamos ver, aunque veamos la evidencia externa del predicador, en fin, el material que engaña, la evidencia inmaterial es la que nosotros queremos ver. Abrimos pues entonces en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, si lo podemos leer. Efesios 2, versículos 2 y 3, Sí. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos como naturalezas hijos de la ira, lo mismo que los demás. Muy bien. En el versículo 2 claramente dice que la gente andaba según la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos desobedientes. Entonces ahí positivamente se manifiesta a alguien que regentea este mundo, un espíritu maligno que opera a nivel mundial. Pero he aquí que como son millones de ángeles perdidos, demonios, Satanás envía uno de ellos, que sea el cabeza en el gobierno de Persia, otro en el de Grecia, y contra los cuales el ángel Gabriel, de parte de Dios, viene a luchar. Abrimos entonces otra vez Daniel capítulo 10, vamos nuevamente allí. Ya tenemos la evidencia bíblica de que hay tal lucha de espíritus, pero vamos a ahondar más todavía. Si reparamos acá, dice, primero, en el versículo 10.1, capítulo 10.1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Así que ya vamos fijando la fecha que fue en el tercer año. Y en el mismo versículo 1 dice que algo pasó, y el texto lo revela. ¿Cuál es la palabra adecuada allí? Y la palabra era verdadera, ¿y qué dice después? ¿Y el conflicto? El conflicto grande. O sea, había un gran conflicto en el tercer año de Ciro, por lo cual Daniel se puso a orar. Esto lo dice allí en el versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Así que Daniel ayunando, orando 3 semanas en el tercer año de Ciro, porque había un conflicto grande. Mis hermanos, ¿podríamos decir qué podría haber estado pasando? ¿Qué era ese conflicto? No hay una revelación clara de la Biblia, pero yo supongo que podemos imaginar por alguna pista que hay acá. Pastor, a mí me llama la atención, y lo digo, me llama la atención, el versículo 3, acerca del conflicto que cuenta Daniel, que había, y él, conociendo a Dios, cómo propone otra vez en su corazón o expresa lo que ya había hecho en el capítulo 1, el versículo 8, no contaminarse, pero aquí dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Cosas normal para uno como humano, cosas que normalmente hacemos, comer, beber,
ponernos perfume. Para Daniel dijo, voy a hacer algo que a Dios le agrada. Porque Daniel tenía una preocupación y Daniel quería una respuesta para lo que estaba pasando. Gran conflicto que Un había. gran conflicto. Entonces, nosotros también, por los escritos que nos ha dejado, sabemos cómo agradar a Dios. Pero a veces la carne es más fuerte que el Espíritu. que el Espíritu. Y aún así queremos que Dios nos conteste las oraciones. Y aquí vemos a Daniel, un ungido de Dios, lo que se propone lo hace y no hay titubeo. Muy bien, linda reflexión. Gracias, Rodolfo. Yo también tengo otra pregunta, pastor. Siempre he estado pensando, ¿por qué razón la oración de Daniel fue por 3 semanas? Okay. La contestación vino cuando Miguel llegó a ayudar a Gabriel, ¿verdad? Por el conflicto que tenía con el príncipe de Persia, que era Satanás, ¿verdad? Okay. Mi pregunta es si esa fue la oración de Daniel. Si no hubiera pasado en 21 días, si no hubiera tenido respuesta, él hubiera seguido orando más. ¿Qué nos dice de la oración de Daniel ahí? Es buena la pregunta, y es la relación de esos 21 días de ayuno que tiene Daniel y los 21 días del gran conflicto que hay entre el ángel Gabriel y ese ángel malévolo, al cual se le llama príncipe de Persia. Recuerden que luego aparece la palabra reyes de Persia, así que príncipe no es rey. La relación, y es que efectivamente Gabriel está peleando, es tremendo, no sabemos la naturaleza del conflicto, no está revelado, pero respondo a la pregunta que se hizo hace rato. Podría ser que si en el primer año de Ciro se dio la orden del retorno de los israelitas que estaban cautivos, recordemos, por Nabucodonosor, que él los había traído, los había exiliado, ahora debían retornar por orden del siguiente imperio, Ciro, en el primer año pues dio la orden, y entonces muchos judíos retornaron. Allí está Zorobabel, cuánta historia bonita, en Esdras capítulo 1 se cuenta esa historia. Eso fue el primer año. Al tercero hay problemas, no sabemos ¿cuál habrá sido el conflicto? Podría ser, pensemos, si un ángel maligno emponzoña la mente del príncipe para desandar el camino, para deshacer la ley, para volver atrás esa repatriación. Podría ser. Lo cierto es que lo que más importa es la participación de un hijo de Dios en ese conflicto. Y es lo que estamos mirando acá. 3 semanas orando y, como bien dice Rodolfo, lo que hizo fue reforzar lo que había practicado en el capítulo 1. Ayuno, oración, acostumbrado a una vida, en fin, cualquier ser humano, comer, beber, echarse perfume, normal. Pero aquí que se va a privar de todo para concentrarse en el conflicto. Y yo creo que hay un mensaje también, si lo podríamos extraer, para los tiempos modernos. Usted sabe, pastor, que nuestra iglesia está, miren los amigos allá que lo van a está enseñando y predicando con mucha fuerza para estos últimos días la reforma pro salud, ¿verdad? En la cual en estos últimos días todo lo que es carne, no importa roja, blanca, morada, blanca, amarilla, lo que sea, está contaminada. No podemos seguir comiendo carne. Entonces me llama la atención que por qué Daniel a esas alturas, ¿verdad? Vamos a ponerlo en un contexto, vamos a buscar por qué. Él escribe aquí que no va a comer carne, cuando a esas alturas él no debería estar comiendo carne. O sea, nosotros, igual que él enseñó, ¿verdad? Que al dejar la carne, ellos se volvieron sabios cuando fueron educados en la corte del rey. Pero sin embargo aquí estamos hablando de muchos años después. Y él vuelve a escribir acá, y no entró carne a mi cuerpo. ¿Qué pasa con este versículo que contradice, me entiende? ¿Cómo un hijo de Dios puede dar un testimonio al comienzo, digamos, cuando conoce a Cristo, y años después vuelve a caer en lo mismo, porque vuelve a escribir el esto? Okay. ¿Cómo lo interpreta usted? Ok, buena la pregunta.
En primer lugar, como bien dice Elvio, como Iglesia Adventista, como hermanos adventistas del séptimo día, defendemos lo que es una reforma pro salud, una alimentación vegetariana, porque Dios quiere que para el tiempo del fin tengamos plena salud, pleno vigor, y entendemos que damos gloria a Dios, según nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, que lo que comamos o bebamos o cualquier otra cosa, todo lo hagamos para gloria de Dios. Y una persona que come vegetariano es mucho más saludable, y más en este tiempo que se exige, que se pide que gocemos de plena salud para afrontar las cosas que tengan que venir. No solamente como doctrina adventista, aún en el mundo secular se está invitando. Hace poco tiempo hubo un informe de la Organización Mundial de la Salud acerca del efecto del consumo de carne perjudicial para la salud, ¿no? Se habló de la contaminación de la carne también. Por no ir más lejos, ahí en el YouTube podemos mirar un video que produjo uno de los Beatles. Él dice, Paul McCartney dice que si los frigoríficos o los mataderos fueran de cristal, muchos se volverían vegetarianos. Entonces él presenta allí imágenes demoledoras del maltrato que se hace a los animales, una cosa tremenda. Entonces me alegra que esta gente pues lo promueva también, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, Elvio, aquí habría que tratar de poner el zoom, el enfoque correcto. Y es que aquí no está hablando de un régimen vegetariano, tampoco el capítulo 1. Vegetariano como lo entendemos hoy los adventistas en este tiempo, porque el régimen vegetariano más está presentado en los textos del Nuevo Testamento, lo de Pablo, ¿no? Y más que nada para el tiempo del fin, una revelación para el tiempo del fin. ¿Por qué aquí que el Antiguo Testamento sí traía ya la revelación de la comida correcta que debía comerse, e incluida la carne también? Levítico capítulo 11. Entonces, lo que Daniel 1 trae no es tanto un hombre vegetariano, sino un hombre que no va a comer la inmundicia de Babilonia, eso es claro. En otras palabras, que en el Antiguo Testamento comieran carne, no había problema. Era orden de Dios, debían comer, pero en la carne que Dios decía que debían comer. De hecho, pensemos en los sacerdotes, ellos, su base de dieta era carne. Y uno diría, pero ¿qué mensaje tengo yo eso hoy para hoy vegetariano? Es que no es el mensaje para un vegetariano. El mensaje de que un sacerdote comiera carne es para que entendamos el tema del santuario, que el sacerdote debía comer todo lo que esa carne sacrificada para Cristo, para Dios, allí con su sangre, era un símbolo de pecado. Entonces el sacerdote debía ponerlo en su cuerpo, representando a Cristo, así como Cristo cargó en él todos los pecados del hombre. Lógicamente diferenciando claramente lo que es la carne inmunda, prohibida en Levítico 11, permitida en Babilonia, Daniel capítulo 1. Y en el caso del capítulo 10, cuando él nuevamente se pone su orden de un ayuno donde no va a comer nada hasta que pase el tiempo del ayuno, el hecho de que él coma carne no afecta el mensaje del Antiguo Testamento. Sí afecta, por dar un contraste, cuando en Hechos 10 Pedro recibe una nueva revelación, una nueva visión de que coma animales inmundos. Eso sí que era nuevo. Y Pedro bien dice, yo jamás comí semejante cosa. Lo que yo limpié, tú no digas, así que cómelo igual. Era un símbolo, Hechos capítulo 10, ¿no? Que hablaba de predicarle a Cornelio, a todo el mundo gentil, al cual él trataba de gente inmunda. Pero entonces, afirmando Daniel 1 y 10, Daniel no va a comer los cerdos de Babilonia, la carne contaminada, entonces él se abstiene. Denme esta comida acá porque el plato babilónico, eso es lo que importa. Lo que está comiendo ahí es plato babilónico, no plato judío. Y el plato babilónico traía toda suerte de cosas raras que dijo, denme agua por favor, denme un pedazo de pan y agua y con eso me conformo. Ese es el mensaje de la alimentación del capítulo 1. Y en el capítulo 10, él se abstiene en afán de concentrarse en su momento de ayuno para colaborar en ese gran conflicto por medio de la oración intercesora. Conflicto que él no lo podía mirar, pero que gracias a Dios ahora se nos revela. Las fuerzas demoníacas y leales a Dios peleando por la conciencia de algún mandatario. Y que ahí somos invitados a participar, ¿no? Pastor, entonces creo que aquí se nos abre una gran luz. A ver. Porque significa que una oración intercesora para que llegue al reino de los cielos, el vaso tiene que estar limpio en estos tiempos. En estos tiempos, en estos tiempos. Tiene que estar limpio. Esa es la gran luz que nos está dejando de la vida.
Les cuento más, Elvio y hermanos, es muy bonito. Miren, vamos a abrir el texto que se encuentra en la carta de Pedro. Voy a invitar a que abramos la primera carta de Pedro. Perdón, se encuentra la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 11 y 12. Saben que si vemos esta luz, y es la luz de la verdad presente, lo que era verdad en aquellos días puede no serlo hoy en estos días, era verdad en ese tiempo. Miremos, segunda de Pedro 1, 11 y 12. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es una expresión muy bonita. Y entonces, verdad presente, en los días de Noé había una verdad presente, que no es hoy verdad presente. En los días de Juan Bautista había una verdad presente. En los días de los apóstoles y en los nuestros tenemos una verdad presente. En los días de Noé, la verdad del Evangelio en esos días era creer que venía un diluvio y meterse al arca. En los días de Juan, creer que había llegado el Mesías. En los días de los apóstoles, creer que el Mesías ya estaba en el cielo intercediendo por nosotros pecadores. Pero hoy la verdad presente de hoy no es el diluvio, es un fuego que se viene. Hay una luz que hay que diseminar, que es la verdad del mensaje del tercer ángel. Y para ello se requiere vasos santos, se acaba de decir, y entonces en consecuencia tenemos más luz y es la alimentación vegetariana, la reforma pro salud. Notamos entonces, en aquellos días los sacerdotes comían carne, estaba estipulado en la Biblia, porque la verdad presente no era el vegetarianismo, era que Dios enseñaba a través del consumo de carne que el sacerdote debía meterse todo su cuerpo en la carga del pecado, que esa carne representaba en el sacrificio cruento, se mataba al animal, chorreaba sangre y había que luego cocinar esa carne y comerla. Entonces el sacerdote representaba todo ello, ¿sí? Así alimentaba a su familia. Pero hoy no. Por eso decimos verdad presente según su tiempo. Hoy la verdad presente sí incluye positivamente una reforma de salud. Entonces vienen a luz todos esos textos como el de Pablo, que somos templo del Espíritu Santo. Y como templo, pues tengamos limpio este templo, con la mente. Nos estamos preparando para la segunda venida, para un gran evento mundial. Y Dios quiere, pero sus soldados de la mejor manera, y Daniel ahí lo muestra, en esos días de ayuno, orando, haciendo lo que hacía en favor de sus gobernantes, que es lo que deberíamos hacer en nuestros días también. Pastor, yo sigo con la oración porque me impacta mucho la oración de Daniel. La experiencia de Daniel por 3 semanas es la que nosotros deberíamos de tener ahora. Como dice el hermano, tenemos que interceder por aquellos que todavía no se han convertido. Y es necesario que nosotros nos consagremos y que insistamos en la oración, así como Daniel por 3 semanas. Nosotros lo haremos hasta mucho más, hasta ver la respuesta de nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, muy bien, bien. Quiero decir, mis hermanos también, y ustedes me van a ayudar y corregir también si hace falta, es que hay una lucha tan grande, espiritual, de ángeles leales y ángeles ponzoñosos, luchando por la conciencia de alguien. Tal vez puede ser aún de nuestros amados, por nuestros hijos. Y a veces no lo miramos nosotros. Se cumple aquel texto de Pablo en Romanos 7, el bien que quiero no me sale sino el mal que no quiero. Y decimos, ¿qué le pasa? Si me prometió que iba a ir a la iglesia, me prometió que iba a leer la Biblia, me prometió que iba a cambiar de conducta, promesa y así vas, como telaraña, no, se pierde, se cae. E ignorando nosotros que ese pobre ser amado que prometió, es cierto, está en su lucha de demonios que están queriendo tomar la conciencia, las luchas de los ángeles leales y forzando, peleando entre ellos. ¿Y cuál es mi parte? Criticar, decirle al pariente, tú me prometes y no cumples, tú dices y no haces. En lugar de, como bien dice acá Lidia, orar, interceder, hasta el cansancio para que prevalezcan los ángeles leales, como hizo Daniel, orando 3 semanas. El conflicto era grande, nos dice el texto. Y Ciro tenía, no sabemos qué cosa en su cabeza, pero felizmente Gabriel, que insiste durante el tiempo que está intercediendo, ¿saben? Nos hace acordar esa figura que cuenta el libro de Éxodo cuando estaban peleando, si se acuerdan ustedes,
Josué, y entonces Moisés levantando sus brazos, y cuando él levantaba los brazos, prevalecía Josué con sus ejércitos contra el enemigo. Y en un momento se baja los brazos del cansancio, ya estaba anciano Moisés, y entonces el enemigo prevalecía, hasta que vinieron Moisés y Aarón y Hur. Y el texto dice que los hicieron sentar allí en una piedra, y entonces los otros dos hombres, a los brazos cansados, los levantan. Y una hermosa figura de cómo hay un líder que está orando, compañeros que están apoyando al líder y un guerrero que está allí peleando. Y entonces en la oración, es evidente, en la oración de Moisés, Dios oye y envía allí poder ángel. La lucha tremenda que hay con los demonios, no la podemos imaginar. A veces damos por sentado que como Dios es bueno, me va a dar la bendición y hay tal desgracia. No es tan fácil así. Los demonios no pierden un centímetro de pisada de terreno, sino gracias a la oración. Ahí es cuando pierden su espacio. Si estamos orando. El tema es cuando nos descuidamos en oración y vemos las calamidades, problemas, por el descuido de la oración intercesora. Pastor, hay algo que me llama mucho la atención en el versículo 12. La hermana, de hecho, habla aquí de las 3 semanas y viene a mi mente a veces, quizás, como dijo Abraham, quizás si nomás sean 2 días o 3. Me gustaría si nos explica el versículo 12. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que depusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso, qué hermoso. Cómo Daniel comienza a orar. Lo mismo, la misma redacción aparece en el capítulo anterior. Quizás yo les voy a invitar a que me acompañen a ver el capítulo anterior, que cuando Daniel está orando, sufre una interrupción. Algo pasó. A ver, voy a invitarles. Es el mismo espíritu que aparece aquí en Daniel 10, pero esta vez vamos a verlo en el capítulo 9 de Daniel. Fíjense, del capítulo 9 leemos versículo 2 y 3, así vemos el contexto, y nos vamos a saltar luego al 20. En el año primero de su reinado, de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, ya se aproximaba el cumplimiento, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y luego lo que viene es toda la oración, preciosa oración de Daniel en el capítulo 9. Pero aquí que apenas está terminando en el versículo 19, la oración cuando es interrumpida. Miremos versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio del capítulo 8, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Notemos, al principio de tus ruegos, o sea, en el versículo, lo que diríamos en el versículo 4, cuando comienza él a orar, dice, al principio de tus ruegos, estamos en el versículo 23. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es decir, fíjense, Daniel se arrodilla con ayuno, cilicio, y al comienzo, cuando él va a abrir la boca, ya Dios como que ya le leyó toda la oración y da la orden a Gabriel. Ok, vete rápidamente. Y no terminó la oración que lo interrumpen. Imaginemos el poder que tenía ese hombre o la gracia que Dios le concedía a un hombre consagrado como tal. Imaginemos si eso pasara entre nosotros en nuestros días. Que alguien se arrodilla y Dios dice, ya da la orden. Ok, vayan rápidamente, yo sé quién es él, así que hagan esto y lo otro. Y ni empezó a orar. Y no completó la oración y lo interrumpieron. Dice que el texto aún estaba orando cuando el varón Gabriel me dice, Daniel, no temas, y comienza ya. Bueno, eso muestra entonces cómo Dios está atento
a nuestras oraciones, pero cuánto más las oraciones intercesoras. Saben, mis amigos, aprendamos a orar por otros. A veces oramos mucho por nosotros. Y está bonito porque Dios ama a los hijos que oran, pero ama más a los hijos que oran por los demás. Eso es, que aprendamos a orar por otros. ¿Sí? Amén. Coméntenme más ustedes. Tenemos unos minutitos y ya vamos a cerrar. 5 minutos más y cerramos. Bueno, ya que estamos en la oración, es bien interesante porque así como Daniel dijo que no comió cosa que quería hacer el ayuno, se evitó de ciertas cosas de comer, y también dice que se humilló. Es una palabra tan bonita, hermanos, porque cuando nosotros vamos de rodillas con esa humillación, es cuando uno se siente que no es nada. Y cuando uno está así es porque el Señor lo ha tocado a uno para elevar la oración. Eso es. Amén. Amén. Sí, es algo que realmente tenemos que poner en práctica, humillarnos, orar, ayuno y también como ser vegetariano, porque nuestro cuerpo es el templo de nuestro Señor y sí, las oraciones son contestadas y seguir 2, 3, 4 semanas, no importa cuánto tiempo, porque Dios nos está oyendo y Él sabe cuándo Él va a ser la oración contestada. Él sabe el tiempo. Amén. Amén. Un comentario más, pastor. En el versículo 17 nos dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Yo creo que cuando nosotros realmente reconocemos la basura que tenemos adentro, es cuando nos quedamos sin aliento, nos quedamos sin fuerza. Porque muchas veces es una cáscara en la que nos apoyamos en nuestra vida secular. Pero cuando llegamos realmente nuestro corazón al cielo, es entonces cuando realmente sentimos que nos debilitamos, hasta que Él nos vuelve a tocar el hombro y nos dice: levántate. Yo pienso que como cristianos tenemos que hacer esa reflexión en nuestras vidas, ¿verdad? De que nada sirve estar tanto tiempo en la iglesia, hablar tanto, hacer tanto, si internamente no hemos salido de esa cáscara y cada día, en vez de sentirnos pequeños, como dice la hermana, nos sentimos que somos un poquito más mejores. Yo creo que el Señor aquí y Daniel nos da una lección tremenda de que una oración intercesora necesita de 3 cosas. Primero, limpiar el vaso. Segundo, humillarse. Y tercero, tener fe en que Dios mandará a su ángel inmediatamente. Amén, amén. Gracias, Elvio. Buena conclusión para los que estamos escuchando. Miren cómo el libro de Daniel es tan rico, no solamente con los símbolos, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, 9, trae símbolos, pero este capítulo 10, ver allí la colaboración entre las fuerzas de la tierra, Daniel, que nos representa a nosotros, y las fuerzas del cielo, peleando contra el enemigo y obteniendo victorias. Pero acá vemos a Daniel en qué condición. Y un hombre que era recto, aunque cometió pecados, seguramente que los habrá cometido, pero Dios quiso no revelarlos, quiso mostrar a un hombre tan pleno, tan precioso, para que lo imitemos, y especialmente en esta etapa del fin. Amén. Yo con ello quiero concluir, hermanos, que la salud de Daniel es fundamental. Un hombre que duró muchísimos años, se mantuvo, practicó las leyes judías de alimentación que estaban reveladas en ese tiempo, la verdad presente en ese tiempo, él las cumplió, no las violó. Pero hoy la verdad presente para nuestros días, para lo que se nos ha revelado en la palabra de Dios, como Dios quiere un pueblo santo, entendemos ya más claramente el templo del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, tener nuestras luchas personales, como bien dice Pablo, poner este cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado porque no puse mi cuerpo en servidumbre. Mis amigos, que Dios nos bendiga, les bendiga a ustedes, en un estudio precioso. Quedémonos con la oración intercesora de Daniel. Él colaboró 3 semanas, él estuvo apoyando en ese gran conflicto que Ciro atravesaba. Y no sabemos el conflicto, pero sí sabemos que Dios venció por las 3 semanas, vino Miguel a apoyarlo también.
porque Satanás no iba a perder un centímetro si se le permite, pero la oración del hombre intercesor, la de ustedes allí en sus hogares, que oren intercesoramente por sus amados, nosotros aquí también. Un capítulo precioso para que creamos en que Dios oye a los hijos que oran. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.